Capítulo 113. La Orden del Martillo. En esta era de oscuridad, solo una cosa es segura. Cada uno de nosotros, sin excepción, debe elegir un bando. Malcador el sigilita Jan no dormía. No podía. Había demasiados pensamientos que no podía evitar, demasiados arrepentimientos y escenarios desesperados rondando su cabeza. Pero no había nada que hacer. Había sucedido. Ni siquiera las estrellas de Remnant danzando sobre su cabeza la consolaban. Él eligió acompañarla a la Sagrada Tierra precisamente por esta razón. Para regresar. Hasta su muerte. Jan quería negarlo. Aún no está muerto. Peor aún, se recordó, podrían hacerle olvidar. Una parte profunda, oscura y egoísta de ella preferiría que muriera. Si lo olvidaba, sería aún más cruel. Llegó la mañana. El recaz quedó sin hacer. Todo lo que había hecho en los últimos meses lo había preparado para este momento. El entrenamiento, las lecciones, las noches en un cálido abrazo. Había estado aprovechando al máximo cada momento de alegría y unión. ¿Y cuál es tu misión, asesino? ¿Qué hay de mí? Eso también fue una locura. Tenía una fe ciega en ella. El muy tonto. El muy idiota. Ese maldito imbécil. ¿Cómo pudo? Jan tragó saliva. Esa era su parte impulsiva. La parte que había intentado ocultar durante toda su vida en el imperio. La peregrinación de Amat era de una naturaleza completamente distinta, quizá suicida. Acéptalo. Sabes que tenía que hacerlo. Podrías haberle pedido que se quedara. Le dijo a las sábanas sudadas. Pero lo hizo. No funcionó. Podrías haberle ordenado que se quedara. Como santa. Eso habría funcionado, pero habría sido el fin de su relación. Podrías habérselo dicho. Pero eso solo habría hecho doler más. Amat tuvo que enfrentarse al templo Vindicaré por lo que había hecho. En lo que se había convertido. O mejor dicho, por lo que le habían hecho. Ese pensamiento la atormentaba como un ciempiés muerto. Es mi culpa. Pero no lo era. También era de Weiss. Ella lo había sacado del templo, lo había transformado, y Jan había clavado los clavos de su ataúd para cerrarlo. La mañana pasó desapercibida y sin lamentarse. Un golpe a la puerta. ¿Señorita Elon? Vadik. Pase, logró decir Jan. Sonó como un jadeo ahogado. La veterana entró en el apartamento y cerró la puerta. Observó a su exalumna. Suspiró. Eres un jodido desastre, señorita Elon. Jan lo sabía. No tenía nada que decir al respecto. Se ha ido. Ella asintió. ¿Por qué? Complicado. Jan, ladró Vadik. No la despertó. No yo. No, nosotros. Algo más. Parte de su asesino terminó sin convicción. Joder, emperador. Ni siquiera estás vestido. Dijo Vadik, entrando al apartamento a grandes zancadas. ¿Qué demonios te pasa? Una punzada de ira la atacó, y algo cruel apareció en la boca de Jan antes de que se diera cuenta de que esa era exactamente la respuesta que Vadik buscaba. No le daría esa satisfacción. En cambio, simplemente se aferró a una almohada con más fuerza. ¿Eres un santo o un adolescente hormonal? Preguntó Vadik. ¿Lloraste cuando lo perdiste? Preguntó Jan. No puedo llorar. He perdido a tanta gente, y esta vez, no puedo llorar. Vadik suspiró e intentó algo diferente. Se sentó junto a Jan y le pasó un brazo por los hombros. La abrazó. Jan se hundió en ella. No, tuve tiempo, respondió Vadik. Un momento estaba allí, y al siguiente era ceniza verde. Lloré después. Pero para entonces ya llevaba unos años jubilado. No sé por qué, precisamente entonces. Lo siento, dijo Jan. Yo también, gruñó Vadik. ¿Está muerto entonces? Lo será. El templo Vindicaré no lo dejaría vivir de ninguna manera. Ahora era un brujo, maldito y libre. Tenía una mente abierta y una relación ilícita con una beata. Vadik lo fulminó con la mirada. Tenía una idea de lo que era. Lo entiendo. Y. Lo siento. Gracias. Pero tienes que levantarte, continuó el veterano. Revolcarte no le ayudará. De todas formas, no querría eso. Eso era cierto, al menos. Jan suspiró. Se le hizo un nudo en la garganta. Seguía sin lágrimas. ¿Qué clase de santa pasaría tanto tiempo de luto por una sola persona? A mí. Vadik tenía razón, como siempre. Jan solo deseaba quedarse en la cama, ordenar sus pensamientos, tomarse un tiempo para llorar a un ser querido más que le arrebataban. En cambio, tenía deberes. Una imagen que mantener, un halo que lucir. Esto es lo que he hecho de mi existencia.
Apretó el puño y atesoró su dolor. Si hubiera aceptado la pérdida de Amat con perfecto estoicismo, habría sabido que su identidad había sido completamente aniquilada. ¿Qué hay en la agenda para hoy, señorita Badiik?, preguntó Jan. Badiik frunció el ceño. El interrogatorio. No podía haber querido decir otra cosa. Su cita predestinada con el inquisidor Adramiel. Amat había elegido el momento con cuidado. Era la única persona que conocía a Jan en su totalidad, de dónde venía y el alcance de sus poderes. Con Amat muerto, Adramiel no tenía ninguna posibilidad de descubrir la verdad. Muerto. Ella negó con la cabeza. Tal vez lo vuelva a ver. En otro lugar. En un mundo más amable. Su grupo de guerra se removía nervioso en el módulo de aterrizaje. Los Suadians, los lobos espaciales, el coronel y los comisarios. La ausencia de Amat era tan evidente y abrumadora que nadie se atrevía a mencionarla. Asheg y Kaolin murmuraban oraciones, mientras su guardia de honor de marines espaciales se mostraba tensa, con el ceño fruncido y las manos apretadas. Sus mentes seguían fijas en el juicio que se avecinaba. El interrogatorio del inquisidor Adramiel. Quería acercarse a ellos y tranquilizarlos, recordarles que el inquisidor era un aliado, que la conducta de su partida de guerra había sido perfecta, irreprochable. Que ni el inquisidor más ferviente podía criticar sus pensamientos, acciones o hechos. Pero eso habría sido una mentira. Además, podría atenuar su instinto asesino. Si Adramiel se volvía contra ellos, Bulkmar y Lauk eran su mejor oportunidad de escapar con vida de su nave. Y yo, por supuesto. Inspeccionó a Emberce y Lika una vez más, sacando las cintas de proyectiles y contando los cartuchos. Si Adramiel cometía un error, habría violencia. Era improbable que se liberaran sin bajas. Jan contempló su nave, la imponente y grandiosa Red Sorrow N-20. Era un leviatán, erizado de agujas y temible armamento arcano. Símbolos sagrados colgaban orgullosamente en el vacío, recorriendo su longitud en ébano brillante y oro oscuro. Una I carmesí servía de proa, una roseta inquisitorial de 7 pisos de altura, construida para aplastar acorazados. Weiss podía tener un rango superior al de Adramiel, pero su esquife of Morning era una nave nueva, de apenas unas décadas, un estilete que se ajustaba a la naturaleza de la dama inquisidora. La Red Sorrow era algo completamente distinto. El inquisidor Adramiel pertenecía a la Ordo Malleus y su nave lo reflejaba. Era una nave antigua, un gran crucero clase Avenger, lo suficientemente vieja como para haber presenciado la Gran Cruzada. Si la guadaña era un estilete, la pena roja era una espada de verdugo, pesada y de punta plana, forjada para combatir demonios y partirles la columna vertebral en dos. Era una destructora de flotas, una destructora de planetas, una ejecutora de genocidio sagrado. Parecía engullirlos a medida que se acercaba. Al igual que la Sagrada Terra, cuanto más observaba Jan, más profundo y expansivo parecía. No le cabía duda de que tenía una larga y sórdida historia al servicio del Imperio, y una fascinante historia tras su incorporación a la Inquisición. 140.000 almas vibraban en su interior. Chung atracó el módulo de aterrizaje en un hangar repleto de naves de ataque. Miembros del Mechanicus vestidos de rojo y pilotos de caza nacidos en el vacío los observaron mientras desembarcaban. Eran cientos. Los tatuajes en su piel cetrina narraban el legado de sus tribus, los siglos de servicio, las disputas que habían ganado, el número de herejes condenados al vacío. Se inclinaron ante ella, unieron las manos y ofrecieron oraciones con un toque de vox. Una bienvenida bastante decente, supongo. No se apresuraban a confiscar sus armas ni a esposarse. Para la Inquisición, es prácticamente una alfombra roja. Se acercó un grupo, liderado por un ayudante inquisitorial. Vestía un capirote negro, con el rostro oculto bajo una tela elegante y opaca. Sellos de pureza le cubrían el pecho y alas de la Sagrada Escritura ondeaban en sus brazos. Una docena de servocráneos flotaban tras él, conectados por cables de datos que brotaban de su túnica. Los servidores blandían incensarios tras él, con sus rostros reemplazados por placas metálicas sin rasgos distintivos. Jan volvió a mirar el bastón del inquisidor. Solo la tripulación de la nave de ataque tenía ojos. Todos los demás, incluso los servocráneos, tenían los ojos vacíos o sellados tras máscaras. Reprimió un escalofrío. Bienvenido, Santidad, entonó el ayudante. Soy el adepto inquisitorial Charles Larchefortain. Sirviente de mi gran maestro, el inquisidor Adramiel, el señor encapuchado. Le damos la bienvenida a nuestra sagrada nave. Gracias, dijo Jan sin saber qué más decir. Te ruego humildemente que me sigas, dijo el ayudante, si tu gracia lo permite.
Mi amo espera. Llegaron tarde. Yang tragó saliva y asintió. Los servidores giraban con precisión aceitada, sus torsos girando sobre cinturas mecánicas. Aunque ocultos tras un artificio experto, vio bultos de munición y paneles de armas en sus enormes cuerpos. Al entrar en la nave, Yang quedó atónito. Milenios de servicio habían deformado cada pasillo hasta hacerlo irreconocible. Lagos de cera de vela antigua llegaban hasta los techos, y ofrendas votivas adornaban las paredes como remaches de un Lehman Russ. Cada pasillo se convertía en otro en ángulos pronunciados. Algunos tenían techos que se elevaban como los de una catedral, otros hacían encorvar a los lobos espaciales. Cada sala, cada cámara, era una sala de exterminio. Un himno cadencioso y distante resonaba por el sistema de megafonía, lo suficientemente alto como para ser escuchado, lo suficientemente bajo como para sonar como el silbido susurrante de algún proceso mecánico. Yang se humedeció los labios. Imaginó que, si ocurría lo peor y el campo gellar de la pena roja fallaba, los demonios que se aproximaban encontrarían un entorno mucho más hostil de lo que esperaban. Los observaban. Una punzada de pérdida la recorrió. Amad debería estar con nosotros. Conmigo. Con él a su lado, incluso los sinuosos pasillos del susurro del vacío se sentían más acogedores y menos extraños que esta bestia anteorusiana. Los soldados nacidos del vacío que mantenían la pena roja en atardecer no aparecían por ninguna parte. De no ser por el himno y el paso de sus botas, la nave estaría en silencio. Finalmente, la Rochefortain les hizo señas para que pasaran por una enorme puerta doble. Dentro había una especie de vestíbulo, cuyo propósito original se había perdido hacía mucho tiempo. Con techos altos y adornado con estatuas de Astates, solo una alfombra carmesí y algunos muebles dispersos le dieron a Yang una pista sobre la función de la habitación. Era cegador, un brillo nocivo. Todas las superficies sólidas eran de mármol, y unas luminarias invisibles lo bañaban todo en un resplandor blanco puro. Ella parpadeó. Pido a tus santos compañeros que esperen, dijo la Rochefortain. Mi amo ruega tu presencia. Le dolía la mandíbula y se dio cuenta de que había estado rechinando los dientes. ¿Será el barco? ¿O es que estoy nerviosa? ¿O será Amat? Miró a sus amigos. Kaolin, entrecerrando los ojos, le dedicó una sonrisa irónica y un pulgar hacia arriba. Asheg imitó el gesto. Badik encendió una varita de Lo. Estarán bien. Yang asintió. Una puerta se abrió con un estruendo chirriante de piedra contra piedra, y un oscuro pasillo apareció entre las paredes de mármol macizo. Ella entró. Una última puerta permanecía abierta, esperándola. Parpadeando, entró a trompicones. Santidad, dijo Adramiel. Estaba sentado a una mesa baja de madera, con las piernas cruzadas, sin rastro de cerámica antigua. En su lugar, vestía un sencillo kimono de seda con un delicado cinturón tejido, de mangas amplias y voluminosas. El cuello estaba lo suficientemente abierto como para dejar al descubierto una piel blanca como la nieve, con las arrugas características. Todo tejido cicatricial. De esta manera, parecía aún más aterrador que cuando lucía su atuendo completo. Sus aposentos, si es que esa habitación era eso, eran un alivio oscuro y apacible del opresivo vestíbulo. Largos parterres de horticultura albergaban tallos de Lo en flor que llenaban la habitación con su aroma terroso y crepitante. Unas luces tenues iluminaban el techo bajo, proyectando su luz sobre los lujosos muebles de cuero. Las paredes estaban incrustadas con líneas geométricas doradas de estilo Art Deco que se unían en estatuas monótonas de santos mártires que sobresalían del suelo. Amat había dicho una vez que el gusto artístico de una persona era lo que más la delataba, pero aquí Yang se quedó sin nada. Probablemente intencional. Siéntate, le hizo una cálida señal a Dramiel. Yang obedeció. La habitación era hostil de una manera que no lograba comprender. Gracias, dijo, y su voz pareció desvanecerse en el aire. Eso es. La habitación es demasiado silenciosa. Al observar con más detenimiento las paredes, vio que había sutiles microcanales tallados en la piedra, un sistema de amortiguación acústica que absorbía todo ruido, toda vibración. ¿Té? Preguntó a Dramiel. Sí, por favor, dijo Yang. Observó cómo él llenaba una sencilla taza de cerámica. Un té rojizo con un aroma intenso y terroso emergió sin hacer ruido. Se la ofreció antes de rellenar la suya. Esto sigue siendo un interrogatorio, le recordó. La Dama Suprema tenía una fe absoluta en ti, y aunque su pericia para extraer información es inigualable, no posee las mismas habilidades ni conocimientos que yo en algunos asuntos. Adramiel sacó un libro grande, encuadernado en fieltro.
Era antiguo, encuadernado con cadenas de platino y repleto de sellos de pureza. Por eso estoy aquí, dijo. Aún no sabía si Adramiel era de plena confianza, pero un recongratulador en la Sagrada Terra era lo más parecido a un aliado que tenía. El collar, dijo. Quiero verlo. Dijo Adramiel. Así te lo dijo Lady Schne. Muy bien. Metió la mano en su kimono y sacó aquel delgado recipiente plateado. Si extraía el pergamino, la pena roja se partiría por la mitad. Gracias, dijo Yan. ¿Y qué pasó con mis hombres? ¿El coronel y los comisarios? ¿Debo recordarte que soy el interrogador? Preguntó Adramiel. Sus palabras contenían un toque de diversión moderada. Tienes que saber cómo se ve, replicó Yan. Solo dímelo y nos ponemos manos a la obra. Los rescaté. Admito que vigilaba de cerca al amanecer ascendente y sus lanzaderas, pero todos los inquisidores de la Sagrada Terra también lo hacen. No me lo recuerdes, gruñó Yan. ¿Averiguaste quién los atacó? Tengo mis sospechas, respondió Adramiel. ¿Oms? Los sospechosos de siempre, dijo con serenidad. Tu presencia y tu corazón han enfurecido a los más antiguos y arraigados jerarcas del imperio. Tienes suerte de seguir con vida. ¿Les tendiste una emboscada? Preguntó Yan. Tu franqueza no era exagerada, dijo Adramiel. Comprendo tus sospechas. Es bueno y comprensible ser paranoico en el mundo trono. Pero no lo fui. Estaban a salvo en mi santuario planetario y no fueron retenidos bajo coacción. Se marcharon solo después de que les asegurara que había hecho mis averiguaciones e informado a otros aliados sobre el ataque contra los pocos de confianza del Santo Aparente. De acuerdo, cedió Yan. Gracias. Lo siento por ser tan susceptible. Se dio cuenta de que probablemente no era buena idea disculparse cuando técnicamente la estaban interrogando, pero ya era demasiado tarde. También tienes fama de ser muy leal a tus camaradas, admitió Adramiel. ¿Era la santa matrona de los guardias perdidos? Algo así. Yan suspiró. Parecía sincero, y el hecho de que aceptara su pregunta sin interrumpirla ni mostrarse rencoroso era una buena señal. Emperador, más le vale decir la verdad. De acuerdo. Sigamos adelante. Vamos, dijo Adramiel, abriendo su libro. Era antiguo, milenario. Palpitaba como la reliquia. ¿Un artefacto de algún tipo? Tu decisión de venir a la Sagrada Terra, tenía que hacer una peregrinación, explicó Yan. Y quiero hacer las cosas bien. Soy nuevo en esto de la santidad. A propósito de eso, dijo Adramiel, tomando nota, eres un santo viviente muy inusual. No es raro que aparezcan tan repentinamente o se revelen en momentos oportunos, pero aún así, por eso estoy aquí, dijo Yan. Esta reunión tiene el potencial de volverse muy peligrosa. Es cierto, admitió Adramiel. ¿Cuándo te diste cuenta por primera vez de tu divinidad? Yan tragó saliva. No hasta que salgan los caballos blancos. Sintió un cosquilleo en el fondo de la mente, como si estuviera olvidando algo. O como si un insecto se le hubiera metido en la base del cráneo. Zumbido, zumbido. Ya veo. ¿Qué te impulsó a unirte a la Guardia Imperial? Quería ayudar a la gente. Las mentiras por omisión siguen siendo mentiras. Butz. Dijo que Weiss es mejor, pero que aún así es muy bueno en esto. Lo siento, dijo Yan. No era mi intención. Yo, también quería ver el imperio. Aventura. Esa era toda la verdad. ¿Y usted nació en Oadia? La pluma rascó. Sí. El bolígrafo seguía rascando. Ya veo. ¿Alguna vez has estado en presencia del enemigo del más allá? Preguntó Adramiel, interrumpiendo sus anotaciones. La miró y tomó un sorbo de té. ¿Te refieres a demonios? Preguntó Yan. El inquisidor asintió. Sé que el 111 de Oadian porta el estandarte matademonios, pero quiero oírlo de ti. He visto muchos, dijo Yan. El primero que vi fue en Ransu. Esa cosa que rompió las puertas de Shaola. Pero la armadura eloadiana la mató. El primer demonio contra el que luché, la telaraña. Ni el vendrá. ¿Cuánto sabe? Su pluma se clavó en el papel. Un grupo de demonio. En la telaraña. La telaraña, tarareó Adramiel. En tu misión con los aliados de Lady Stelsield. Oh, gracias al emperador. Sí. Esa colega en particular se encuentra ahora mismo en Marte, ayudando a calmar los asuntos internos actuales del Mechanicus antes de reunirse con nosotros en la Sagrada Terra. También asistirá al gran cónclave. Puede que su elección de aliados sea inusual, pero les aseguro que tiene poca relevancia para nuestra conversación aquí. Demonios, comenzó.
La palabra estaba cargada de un veneno gélido. Continúa. Yo maté al príncipe demonio Ogurazen Oadia, dijo Yan, sin poder evitar que un tono de orgullo se filtrara en su voz. Aunque no lo habría logrado sin el Mbeki Amat. ¿Dónde está el asesino de Vindicaré? Preguntó Adramiel. Apenas se había separado de ti en el momento en que aterrizaste en la Sagrada Tierra. Negocios con su templo, explicó Yan. La verdad, por mucho que estuviera dispuesta a explicar. Él también sabe quién es Amat. ¿Se lo contó Weiss? ¿Sospechaba? Me preguntó solo para confirmar sus sospechas. Ya veo. ¿Alguna vez los Daimonions han intentado comunicarse contigo? Sí, dijo Yan. Ya veo, dijo Adramiel de nuevo. Por primera vez, se vislumbró una leve sonrisa irónica. Pueden ser bastante habladores, aunque no lo creas. A pesar de sí misma, Yan también sonrió. Hasta que los destierre. Sí. Tomó nota. ¿Qué pasó en Uriel? Yan lo miró. Estaba poseído. Su pluma dejó de rascar, el zumbido constante en su cerebro se convirtió en una pared de brillantes lanzas rojas que se clavaban en su sistema nervioso central. ¿Poseído? Preguntó Adramiel. Por lo que puedo ver, dijo Yan, reprimiendo el dolor. No sabía qué estaba pasando. Sus ojos recorrieron la habitación, pero nada se había movido. Lo superé, con la ayuda de Amat. ¿Te lo quitaste de encima? Preguntó el inquisidor. ¿Cómo? Amat me disparó. El dolor me concentró. Pude recordarme a mí misma. Hablar de ello le dolía. Le hacía pensar en Ross. En el odio que la recorría, que la inundaba, los ríos carmesí que había abierto, el miedo en el que se había sumergido. Me salvó. Esto sucedió antes de tu ascensión, aclaró. Sí. Dio un sorbo a la taza humeante que tenía delante. Era un té limpio, suave y rico. Té negro con hojas de fresa. Sé lo que busca, inquisidor, dijo, dejando la bebida. No soy idiota. No quise dar a entender que lo eras. Soy una psíquica, dijo ella, mirándolo a los ojos. Por primera vez, se notó una fractura en esos rasgos de granito, de abuelo. Sé que algo o alguien está intentando abrirme la mente ahora mismo. Debes saber que no lo aprecio. Frunció el ceño. Vine aquí con espíritu de honestidad. Mis disculpas, dijo Adramiel. Saint Yan estaba resurgiendo. Escuchó los llamados del fin de la corrupción. Acepto tus disculpas, dijo. Seamos sinceros. ¿Crees que mis poderes son corruptos? Adramiel no dijo nada al principio. Se me ha pasado por la cabeza. Al fin y al cabo, es la explicación más común. No dudo que muchos psíquicos renegados hayan ganado poder e influencia vistiendo apariencias piadosas, dijo Yan. Tengan la seguridad de que hablo en serio. Un santo viviente que es psíquico, dijo Adramiel. Golpeó el libro con su pluma, y Yan sintió cada gota de tinta al caer sobre la página. Es inusual. Todos los santos vivientes se fortalecen con el Inmaterium, dijo Yan, sin saber por qué lo decía, qué la impulsaba a decirlo ni cómo tenía tanta confianza. Somos el emperador. El emperador actúa a través de nosotros. El Astronomicon es nuestra luz guía. En caballos blancos, me acerqué a él. Él me devolvió el favor. Muéstrame. Yan obedeció. Juntó las manos, sus alas cobraron vida, un halo de llamas blancas la coronó, espadas de luz se arquearon hacia afuera. Su aura resonó triunfante. Santa Yan invocó su capucha sagrada, remanente Yan pisó a fondo. Soy el santo viviente Yan Xiaolong, inquisidor. Así es. Si yo fuera un demonio, estarías muerta. La pena roja del atardecer sería mi juguete. En la última sílaba, una llama dorada de la disformidad brotó de entre sus dientes y salió disparada por su nariz. No estaría tan seguro, dijo Adramiel, parpadeando ante la repentina y cegadora luz. Pero has dejado claro tu punto. Gracias, dijo Yan. Respiró hondo, y su semblante adquirió un tono dorado intenso. Lo siento. Lo que soy, a veces la persona que era antes, desaparece. Ya veo. Quiero que esto funcione, admitió Yan. Weiss, el inquisidor Schne es un buen amigo. Apoyo a los recongratulatorios. Sé quién soy y lo que quiero de este cónclave o lo que sea. Me gustaría contar con todo su apoyo. Y espero con interés nuestra colaboración, dijo Adramiel, dando un sorbo a su té. La observó por un momento. Estás aquí. No eres mi colega. ¿Por qué? Ella, Yan hizo una pausa, desconcertada. No se esperaba una pregunta sobre Weiss. Ingenuamente. Después de perder a Ira, estaba mal. Ya lo sabes. La inquisidora asintió.
El fin de la corrupción fue su proyecto, y la agotó por completo. Y. Había cometido muchos errores durante su carrera. Errores que empezaban a pasarle factura. Yan apretó la taza de cerámica con fuerza. El té empezó a hervir a borbotones. Necesitaba protegerse del desprecio. Combatir al enemigo en el campo de batalla en lugar de en una sala de juntas. Había pasado demasiado tiempo tramando y conspirando, demasiado tiempo en las sombras. ¿Así que la obligaste a unirse a la defensa Cadia? Sí. Es mi amiga. Las palabras salieron de su boca y sintió que eran ciertas. ¿Cómo es que ustedes dos se conocieron tan bien? Ante eso, Yan esbozó una amplia sonrisa lobuna. Si supieras, inquisidora. Respiró hondo y apagó sus rasgos de santidad. Sospeché que era una bruja después de nuestra batalla con unos orcos en el Odia. Me acogió bajo su protección y me ayudó. Esto es mentira, dijo Adramiel. Es una verdad a medias, lo corrigió Yan. Y tendrá que ser suficiente. Exclamó Adramiel con una sonrisa burlona. Así será. Yo no soy psíquico, así que supongo que no tendré las respuestas de inmediato. Anotó otra cosa. Sin embargo, ¿por qué ocultarme cosas si quieres mantener esta apariencia de sinceridad? Porque no son relevantes, replicó Yan. Estoy segura de que me ocultas muchas cosas. Pero sé que tienes buenas intenciones, así que no voy a remover el pasado. Tarareó el inquisidor. Eres un santo viviente. ¿Lo dudaste? No. Pero no podía dejar que mi esperanza nublara mi juicio. Eres una santa viviente, pero también eres una joven muy arrogante. Dos cosas pueden ser ciertas, dijo Yan. Ja, admitió Adramiel. Cotejaré este interrogatorio con los de tus compañeros. Pero por ahora creo que lo más urgente ya está resuelto. ¿Solo unas preguntas? Preguntó Yan. Para un interrogatorio inquisitorial, esperaba más instrumentos de tortura. La tortura no me obliga a dar las respuestas que deseo, dijo Adramiel. Y también estaba esa exploración psíquica que descubriste antes. Pensé que no eras un psíquico, dijo Yan. No lo soy, respondió Adramiel. Pero como muestra de mi confianza, ahora te revelaré un secreto muy bien guardado de la Inquisición. Miró a Yan. Desde arriba. Preséntate, Justicar. Yan se giró. Ante ella se alzaba un primarca. No, eso no es correcto. Una monstruosidad de ceramita se cernía sobre ella, y sostenía una espada de energía azul parpadeante a centímetros de la base de su cuello. Era una criatura legendaria, mítica, un paradigma de violencia y poder imperial, una odiosa parodia de la caballería con una brillante armadura de exterminador. No lo había oído acercarse, ni siquiera había percibido su presencia. Incluso ahora, mirando fijamente a la criatura a escasos centímetros de distancia, su aura permanecía tranquila e inmóvil. Su visión de bruja, un talento débil y poco desarrollado, revelaba luces doradas y danzantes en la coronilla de su cabeza. Un psíquico. La hoja de energía retrocedió. La criatura la miró fijamente. Se arrodilló. Santidad, murmuró tras su casco con forma de bacinete. Cuando habló, incluso la tecnología de privación sensorial falló. La habitación parecía estar llena de él, sometida a su voluntad. Este es el líder de mi cámara militante, explicó Adramiel. El caballero gris justiciero Baldric. Aún arrodillado, se alzaba imponente sobre Yan. Se quitó el casco. Sus facciones eran delgadas y apuestos, sus ojos del color del citrino más puro, y su cabello estaba recogido en una cofia acolchada repleta de cables. La mitad de su mandíbula inferior era artificial, y su acabado color gris plomo le confería un aire de misterio e insinuaba una trayectoria marcada por la violencia extrema. Tenía mis dudas, gruñó Baldric. Y aún las tengo. Alzó la vista hacia su amo. Pero ella es divina. Su voz era áspera y estridente, como partículas alfa que se desprenden de una barra de polonio. Al menos, eso es cierto. Baldric, dijo Yan, pronunciando el nombre. ¿Un caballero gris? La cámara militante de la Ordo Malleus, dijo Baldric. Y un secreto que se guarda por una buena razón. El bastón del inquisidor. Pensó Yan. En efecto, retumbó Baldric, leyéndole la mente. El inquisidor Adramiel nos usa a menudo. Hacemos el trabajo del emperador. Cuando lo dijo, Yan lo creyó. Había tanto poder y presencia en él que le costaba imaginar un equipo de ataque completo con sus hermanos. Las preguntas la asaltaban. ¿Cuántos son? ¿Son todos psíquicos? ¿Qué es esa alabarda que sostiene? ¿Dónde están destinados? ¿Hay más en la nave? ¿Cómo sabe que intento decir la verdad?
Santidad, dijo Balgrick. El santo viviente Yan Xiaolong. De acuerdo. Tu espada, Justicar. Le entregó el mango, una colosal alabarda con una hoja de energía y un volter en la punta. Era una obra maestra. Sujetándola por debajo de la guarda, apoyó el filo plano sobre su hombrera heráldica intrincadamente grabada. Levántate. Él obedeció, y ella le devolvió el arma. Sentía una conexión con él que no podía explicar. Su presencia allí, su respeto, parecía inevitable, un hijo querido que volvía a casa. Intentó ahuyentar esa sensación. ¿Y ahora qué, inquisidor? Preguntó. Los compañeros de Balgrick están interrogando a tu grupo de guerra. Les borraremos la memoria, compararemos sus informes y luego procederemos con nuestra planificación. Eso no será necesario, dijo Balgrick. El borrado de memoria, quiero decir, añadió, mirando a su amo. El santo estaría, perturbado. Por supuesto, dijo Yan. El caballero gris la ignoró. Mis hermanos no les han revelado su verdadera naturaleza, dijo. Los lobos espaciales, somos conocidos en ese capítulo. Los demás son demasiado pequeños para tener alguna importancia. Estos dos se conocen desde hace mucho tiempo. Así que gran cónclave, comenzó Yan. Sí, dijo Adramiel. El proyecto de Koteaz. Es un desastre anunciado, refunfuñó Balgrick. Pero es necesario, lo corrigió Adramiel con suavidad. El problema es que Lady Xiaolong parece contenta de arrojarse directamente a sus fauces. Me pareció necesario, explicó de nuevo. Aunque sé que no todos serán como tú. La otra emboscada, señaló Adramiel. A las afueras de Zempetrov. ¿Otra vez los sospechosos de siempre? Preguntó Yan, con una llama de disformidad ardiendo en su interior. No preguntó cómo lo sabía. Estaba muy bien informado. Lo que hace que nuestros esfuerzos actuales por mantener un perfil bajo parezcan insuficientes. ¿Casi seguro? Preguntó Adramiel. Pero debemos seguir adelante a pesar de todo. Debemos prepararnos. Conozco a Koteaz, pero no es un recongratulador. No estará tan dispuesto a recibir el corazón de Yan Xiaolong con los brazos abiertos. HMPH, comentó Balgrick. Su opinión sobre la política inquisitorial estaba dividida. Respetaba la filosofía de los recongradores, pero la aprensión lo invadía al considerar sus prácticas radicales, sus miembros controvertidos, su dedicación al secreto, su brillante resplandor que se hundía dijo Yan, parpadeando. Lo siento. Soy un sirviente del emperador, dijo Balgrick, limpiándose el hilillo de sangre de la nariz. Por lo tanto, soy tu sirviente. No te preocupes. Yan lo miró. Deberíamos hablar más tarde. Deberíamos. ¿Sucede algo? Preguntó Adramiel. No, dijo Balgrick. Nada en absoluto. Ciérralo, dijo, señalando el libro del inquisidor. Ya hemos terminado. Adramiel así lo hizo. El tomo al cerrarse de golpe sonó como esos crujiendo. Era evidente que existía una profunda confianza y respeto entre ambos. El inquisidor comandaba al Justicar, pero Balgrick no dudaba en expresar su opinión y contradecirlo. Probablemente por eso está aquí. Hermano Justicar? Preguntó Adramiel. No. Ya veo. Qué lástima. El inquisidor se levantó y se sacudió el kimono. Nuestro asunto inmediato ha concluido. Aunque deberíamos planificar reuniones estratégicas regulares. Eso, suena bien, dijo Yan. Había querido explorar la subcolmena y perderse entre los terranos que sufrían. Cualquier cosa con tal de no pensar en Amat. Pero vio la sabiduría en la propuesta de Adramiel. Ir a la conferencia sin preparación sería un suicidio. El señor Torquemada Koteaz está permitiendo que el juicio de canonización avance con un margen estrecho, explicó Adramiel. Puede que no sea de nuestra hermandad, pero confío plenamente en su juicio. ¿Lo respetas? Sí, dijo el inquisidor. ¿Conoces a los inquisidores? Explicó. Su naturaleza, el poder que ejercen. Y cuando nos llamó, respondimos. No habla en nombre de toda nuestra orden, pero su palabra tiene un peso enorme. Por eso es importante tenerlo de mi lado. Es imperativo, dijo Adramiel. Y aún así, puede que no sea suficiente. Yan pasó una mano sobre Embercélica. Ya veo. Miró al caballero gris. No siempre confío en el juicio de los inquisidores, dijo el Astartes ascendente, pero debo respetar sus decisiones. Así son las cosas, Santidad. Entonces supongo que será mejor que nos preparemos. La eclesiarquía aún no ha decidido su voto, le recordó Adramiel. Causaste una gran impresión en la catedral de Rogaldorn Imperius.
Me hubiera gustado verlo, dijo Baldric. ¿No eres fan de la eclesiarquía? Preguntó Jan. No. Solo nos queda un mes antes de que se reúnan los inquisidores, dijo Adramiel. Me gustaría que nos reuniéramos aquí cada 2 días. Lady Stelsield se unirá a nosotros en una semana, una vez que haya concluido sus asuntos en Marte. ¿Y mi banda de guerreros? Mi equipo les ayudará a prepararse. Este es un juego peligroso. El más mínimo error podría ser catastrófico, es mejor que todos estén preparados. Una pausa. ¿Te preocupas por ellos? Mucho. Sí. El inquisidor encapuchado sonrió. Tomó un sorbo de té. Debe ser por eso que le caías tan bien a Weiss. Observaron cómo el módulo de aterrizaje Aquila se alejaba volando. Durante un minuto, ninguno de los dos habló. Que el emperador nos ayude, Baldric. Puede que lo haya hecho. HMM. El caballero gris sonrió. Pero lo dudo. Entonces, dijo Jan, con las manos en las caderas, creo que salió bien. ¿Qué les pareció? Esperaba que su ánimo no sonara tan falso como realmente era. El módulo de aterrizaje permanecía en silencio. Bañado en luz roja y con olor a sudor rancio, el séquito del Santo de los Vivos no tenía nada que decir. La única reacción fue la mueca de Laur. Incluso el coronel y sus comisarios permanecían sentados en silencio, con las manos cruzadas. ¿Mejor que esa fiesta horrible, al menos? Preguntó Jan. Badiig le dedicó una risa amarga y compasiva. Jan frunció el ceño. Ninguno de ustedes resultó herido, ¿verdad? No, no, dijo Kaolin, ajustándose la bufanda. Al menos, no lo creo. Es solo que, sé que nos dijiste que fuéramos honestos, pero esos marines espaciales, el personal del Inquisidor, se estremeció. La miró. Da mucho miedo. Y cada vez que decíamos algo, sentíamos que te estábamos traicionando de alguna manera. Ante eso, se oyeron gruñidos de aprobación. La coronela asintió afirmativamente. Eso es precisamente, teniente, dijo. Su gorra de oficial descansaba sobre su regazo. Sé que este inquisidor Adramiel es supuestamente un aliado. Sabíamos que nos someterían a algún tipo de interrogatorio. No nos pidió mucho después de su rescate, pero sabíamos que iba a suceder. Suspiró. Era lo justo y apropiado dada la importancia de nuestra peregrinación. Simplemente, no fue como con la Dama Suprema. Lo hiciste lo mejor que pudiste, dijo Volkmar. Intentó ser amable, pero su voz aún resonó en la bahía de aterrizaje. Estos son astartes de otra calaña. Deberías saberlo. Una carcajada que les hizo estremecer. Al menos, hizo sonreír a Ashek. Habría sido bueno tener a Amat con nosotros, dijo Badiik, mirando a Jan a los ojos. Pero, de todas formas, creo que podría haber ido peor. Debiste de impresionar al inquisidor. Eso espero, dijo Jan. De verdad que lo espero. ¿Debemos regresar?, preguntó Lauk, levantando la vista de su trabajo. Estaba pasando un paño bichi sobre Vigrid con Unger, manteniendo sus intrincados grabados con un brillo de espejo. Lo estamos, dijo Jan. Planificación, entrenamiento, estrategia. Tenemos un mes para prepararnos. Pensó en Amat. Deberíamos aprovecharlo. Una vez que regresaron a su alojamiento, Jan cerró la puerta con llave y se dejó caer sobre la cama. Había tenido días largos, pero aún se sentía agotada. ¿Sería por el interrogatorio o porque la cama estaba vacía? Jan recogió las mantas en su puño. El interrogatorio le había impedido pensar en Amat. La cama olía a él. Se levantó para prepararse una taza de café recafeinado. Badiik tenía razón. Si me hundo, arruinaré toda la misión. No querría eso. Lo único que podía hacer era mirar hacia adelante. A afrontar el resto de su vida en el imperio, sola, distante, intocable, sacrosanta. Ese era el trato. Había incontables billones que dependían de ella, y cualquier sentimiento que pudiera tener se desvaneció bajo su peso. Emperador, guíame. Ayúdame a encontrar algún tipo de consuelo. Sabía que se derrumbaría al regresar al amanecer ascendente para recoger sus objetos más personales, sus recuerdos de Remnant. Allí estarían sus pinturas. El retrato de su madre, hermosa, melancólica y severa. Siento que le fallé. Que le fallé. Que le fallé al imperio al permitirle enterrar uno de sus únicos tesoros. No. No, eso no estaba bien. Amat eligió esto, Amat fue leal hasta el final. Su fe en su templo y en el dios emperador lo sostendría, fuera cual fuera el desenlace. Tal vez terminaría en Remnant. Ese pensamiento le permitió sonreír. Tomó un sorbo de su café sin cafeína. Estaba malo.
Siempre estaba malo, pero al menos era familiar. La cafeína ya no le hacía mucho efecto, pero su cuerpo la agradecía de todos modos. Dejándolo a un lado de la cama, buscó su ejemplar de El corazón de Yang Xiaolong. Quizás debería pedirme algún consejo. Otra sonrisa. Se despertó sobresaltada horas después, en el momento más oscuro de Zempetrov. Su libro estaba extendido sobre su pecho y su café se había derramado por el suelo. Debió de haberse desmayado. Otro informe de nudillos contra metal. El sonido que la despertó. Alguien estaba llamando a la puerta. Amat. No, eso era imposible. Demasiado rápido, a menos que cambiara de opinión. Una oleada de calidez la invadió antes de que tuviera la sensatez de contenerla. Probablemente Vadik o alguno de los Boadians venían a ver cómo estaba. Eso tenía más sentido. Al fin y al cabo, se preocupaban por ella. Frotándose los ojos para quitarse el sueño y arreglándose la ropa, se dirigió a la puerta. Cuando la abrió, la Lord Inquisidora Torquemada Koteaz la estaba esperando. Capítulo 114. El templo del Ordo Vindicaré, no te rindas. Por los dos. 2-7, candidato fallido al oficio Assassinorum. Resolución. Aprensión. Estas eran las palabras que atormentaban la mente de Amat. Ante él se alzaba el templo sagrado de la Ordo Vindicaré, con su vigilancia implacable y eterna. Su realidad era distinta a la que había imaginado en aquella pesadilla lejana y turbia que Jan le había infligido. Su entrada era modesta, una simple puerta de hierro fundido en medio de un callejón oscuro e inclinado. La inmensa masa industrial de Oliterra se alzaba imponente sobre ella, la rodeaba. Era invisible. Solo una puerta más en un planeta con miles de millones más. Tras separarse de Jan, tardó apenas 6 horas en llegar. Simplemente se coló en el transporte adecuado. El templo se encontraba en el centro del antiguo continente de Antártica. Antaño, todo lo que lo rodeaba era un páramo de glaciares y nieve, una tierra estéril cubierta de hielo. Ahora era un infierno sofocante, como cualquier otro lugar de la Sagrada Tierra. Pero tras la puerta, bajo la calle de hormigón armado, le esperaba un inmenso complejo. Hacía 5 años que no lo veía. 5 años. Toda una vida. Aprensión. Melancolía. Eso, era nuevo. Amat no quería estar allí. No quería regresar al templo sagrado. No pertenecía al templo, no merecía estar allí, contemplando esa puerta ancestral. Quería estar con Jan. En la calidez de su abrazo más profundo. Pero él estaba allí. Quería estar allí. Estaba agradecido de estar allí. Su alma por fin estaba en paz. Esperaba afrontar la muerte con valentía y dignidad. Emperador, vela por ella. Se movió. Abriéndose paso entre la multitud con su piel sintética activada, era poco más que una onda de aire. Nadie vio la puerta abrirse. Nadie la vio cerrarse. El interior era una capilla oscura, apenas más grande que el apartamento que había compartido con Jan. Un asistente con túnica barría alrededor del único banco. Una fuente con forma de águila dominaba el espacio, cuyas garras goteaban agua rojiza en una enorme pila. Uno de sus ojos lucía una cruz dorada, con un rubí pulido en el centro. Los servicios han concluido por esta noche, murmuró el empleado. Atravesé sigilosamente el valle de la sombra de la muerte, entonó Amat. Y el emperador me vistió con la sombra para que la usara como mi propio manto. La fuente se abrió de golpe, 2 toneladas de metal se desgarraron para revelar una larga escalera. Amat la miró fijamente. La última oportunidad para dar la espalda. No. Ya es demasiado tarde. Estoy aquí. No lo negaré ahora. Incluso a través de la piel sintética, los escalones de piedra se sentían frescos al tacto. Eran tan viejos que se habían grabado en su superficie las suaves pisadas de 1.000.000 de asesinos subiendo y bajando. Eran reconfortantes así. Familiares. Como el frío de una almohada, un alivio de la pesadilla industrial que se extendía más allá de los muros del templo. Al apoyar los pies en ellos, sintió una sensación de parentesco que casi había olvidado. He acechado, he vagado lejos. Me he extraviado. Y ahora estoy en casa. Al pie de la escalera, un cogitador aguardaba junto a un imponente mamparo de adamantium. Coronada con una sencilla calavera de color blanco pálido, la máquina era una creación ornamentada, una masa de cableado dorado que se organizaba formando escenas del libro de la paciencia. En su centro se encontraba la impresión de una mano, bruñida por las miles de palmas que la habían tocado. Amat introdujo la mano y sintió como la aguja le pinchaba la piel. El mamparo se abrió con un crujido, dejando al descubierto el templo del Santísimo Vindicaré. Estaba tan hermoso como lo había dejado.
Una serie de imponentes pilares cuadrados tallados en mármol negro puro se extendían hacia la oscuridad, descendiendo hasta pasillos invisibles. Una tenue luz grisácea titilaba en las paredes, como si proveniera de un fuego arcano e invisible. El libro de la paciencia había sido grabado en las paredes 1.000.000.000 de veces. Su verdad era eterna e infatigable. Frescos y murales tan antiguos como el imperio dominaban los espacios centrales. Sin embargo, solo quedaban las huellas de la pintura. El aire estaba impregnado de un aroma a incienso y salvia. No había ningún ruido. Ni siquiera el puñado de servocráneos que se apiñaban emitía un sonido. Planeaban muy por encima de él, realizando sus tareas con una sincronización perfecta. Había echado de menos ese silencio tan dichoso y perfecto. Era como una manta. Sería su mortaja, cálida y acogedora. Los ojos de sus congéneres estaban fijos en él. Acólitos, los que estaban más cerca de alcanzar la categoría de asesinos. Creían estar ocultos, pero era un error. No podía verlos, pero las vibraciones en el aire, el sonido de sus túnicas contra su piel, incluso la leve presencia de su aliento interrumpía el aroma a incienso y salvia. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no sabía qué hacer. Así que se acercó a la cúpula central, el círculo desde el que irradiaban las 4 esquinas del templo. Un mosaico del Sire Vindicaré adornaba el centro, con los brazos abiertos y la mirada fija hacia arriba. Despojado de su piel sintética, se había clavado un cuchillo de combate en el pecho. La sangre, convertida en rubíes, brotó de sus entrañas y le empapó los pies. El mantra del Sire lo rodeaba. Por mi fracaso absoluto, rezaba el texto grabado en piedra de ónix pulida, expiaré mi culpa. Me vengaré. Las manos de Amat se deslizaron sobre la superficie increíblemente lisa del mosaico. Y si la expiación me supera para siempre, leyó, perduraré eternamente con perfecta paciencia. Dispuso sus armas ante sí. Murmurando himnos de respeto, las desarmó hasta que quedaron extendidas ante él, cada pieza, cada componente del sagrado equipo de guerra Exitus, reluciente y listo. A continuación, su sirskin. Se la quitó y la dejó a su lado. Desnudo y arrodillado, entró en trance. Su aura lo invadió sin que nadie se lo pidiera. En el centro del templo, ante el mosaico de su fundador, Amat se sintió conectado. Era como si los fantasmas de cada Vindicaré vibraran en esa cámara. Una distante sensación de orgullo y una sombría satisfacción lo invadió, distante y ajena. Si hubiera tenido sus pinturas, un retrato del Sire habría cobrado vida. El rostro de su fundador había sido borrado, su nombre de nacimiento destruido por la vergüenza. Solo quedaba un avatar de venganza. Pero Amat lo conocía por completo, una avalancha de negros, verdes y blancos de hueso espectral que emergían del éter. Le hizo pensar en su madre. Le hizo pensar en Jan, en su ascenso sobre caballos blancos. Estoy en casa, pero ya no soy de ella. La inquisidora Schne le había hecho lo impensable, y Jan le había otorgado poderes inimaginables, poderes que ningún Vindicaré debería poseer. Ahora lo sabía. Conocía un lugar llamado Remanente, un mundo más allá del puente de las estrellas. Sabía que su señora era de allí. Conocía a Jan. Conocía su sonrisa pícara, su risa espontánea, la sensación de su piel, su calidez incondicional. Los sonidos que hacía solo para él. Una sonrisa se dibujó en él, pero la negó. Pronto se uniría a su señor en un reposo eterno y anónimo. Pero no podía resentirse con su dama ni con las decisiones que había tomado para acelerar su plan. Estaba destinada a elegir a los menos ortodoxos entre nosotros. Me alegro de que fuera yo. Al salir de su trance, vio a un acólito de pie frente a él. Un hombre al que le faltaban meses para ponerse su piel sintética. Su mano atravesó la oscuridad, sus dedos volaron. Amat parpadeó. El conocimiento lo invadió por completo. La jerga de lo esperado, el lenguaje de señas codificado del Vindicaré, sellado por condicionamiento hasta su regreso al Templo Santísimo. 5 años. Habían pasado 5 años. Amat respondió lentamente, sus manos no acostumbradas a los movimientos precisos. Aquila, ojos sin párpados, Aquila rota. La muerte de los soles, foco. Hizo una pausa. Palma abierta, curso del Señor. Mi misión fracasó. La Inquisición me apresó, acusada de brujería. Regreso manchada. Espero el juicio. El acólito no se inmutó. La paciencia de la torre. El curso del Señor. El director Primus administrará la sentencia. Las manos de Amat vacilaron. Quiso preguntar por la instructora Paya. Pero no le correspondía. Rezó para que siguiera sirviendo bien al templo.
De pie, siguió a la acólita hasta las entrañas del templo. Jamás volvería a ver sus sagradas vestiduras. Ahora solo queda llevarlas a cabo. Pasaron por los innumerables pasillos fractales del templo santísimo. El santuario de la venganza prevaleciente. El armero, el ala de esquila, las catacumbas de la expresión perfecta, el salón de los trofeos ganados. En su memoria, estos espacios se abrieron ante él. Conocía cada piedra, cada bajorrelieve, cada mural descolorido, cada águila, cada incensario, cada vela y cada sello de pureza. Conocía las tumbas de sus muertos honrados, las oraciones en argot ofrecidas a sus pies. Nunca los había pintado. Eran espacios secretos y sagrados, salas para ser contempladas y pronto olvidadas. Marcarlos, representarlos, un sacrilegio. Por fin, llegaron a la puerta de una cámara con 2 candelabros a su lado, cuyas llamas iluminaban el corto pasillo con una luz grisácea. Un sencillo bajorrelieve coronaba la puerta. El acólito le entregó una túnica negra. Amat se lo puso. Observador de la nave del vacío. Estrella brillante. Adiós. Que Dios te bendiga. No hubo respuesta. El acólito simplemente abrió la puerta. La oficina del director Primus. Una nueva habitación para él. Amat cruzó el umbral. La oficina, majestuosa y bien decorada, contrastaba con la sobriedad, la monocromía serena y espartana de la piedra negra que los rodeaba. Una chimenea crepitaba. El suave resplandor de las pantallas esmeralda del cogitador inundaba la habitación. Sillas de madera auténtica y sofás de cuero negro ofrecían una lujosa comodidad para estudiar, descansar y conversar. Uno de los pocos lugares permitidos para dignatarios, dedujo. Una bandeja de plata sobre una mesa de centro de madera de Nagot lo confirmaba, con una botella de vino incluida. Abierta recientemente. Cerrada a toda prisa. La mirada de Amat se dirigió a la chimenea. Una figura se alzaba frente a ella, una silueta. Madre. No. Paya. Por fin regresas, dijo. Tenía las manos cruzadas, como siempre. Su túnica gris la rodeaba como el humo de una hoguera. Un halo en forma de cruz flotaba sobre su cabeza, forjado en brillante malaquita y suspendido por mecanismos antigravedad ocultos. Los alambres de su cabeza estaban entrelazados con hilo dorado, mientras que sus uñas habían sido moldeadas como largas garras del tamaño de un dedo. Nuevos tatuajes cubrían su calva, increíblemente intrincados y fractales. Instructora Paya, madre, director Primus Paya. Ahora lo más destacado del templo vindicaré. Amat se arrodilló. No tenía palabras, ni un argot capaz de expresar sus pensamientos. Sus dedos le ahuecaron la barbilla y le levantaron la mirada hasta que la encontró. Ahora eran aumentistas, reliquias arqueotecnológicas de un negro puro y oscurísimo. Ella era trascendente. Mi alumno predilecto. Mi hijo pródigo. Instructora. Señora, dijo Amat. Madre. La palabra se le escapó, como inevitablemente sucedería. Conocía el rostro de su madre biológica, y era humano. Pero este no era el suyo. Quedas relevado de tu cognomen designado, asesino. Mi señora, dijo Amat. Me temo que, en esto, debo desobedecerla. La chimenea crepitaba y chisporroteaba. Su humo impregnaba la oficina, dándole un aire antiguo, primigenio. Como un pabellón de caza de los tiempos en que la sagrada tierra no era más que un páramo salvaje. La directora Primus permanecía en silencio. Sus nuevos ojos no revelaban nada. Soy Amat, dijo. Ahora y para siempre. Y por eso estoy roto. Manchado. Soy un brujo. He venido aquí para enfrentar el juicio. Me alegra que sea el tuyo. El director Primus no dijo nada. A pesar de su nuevo estatus y las apariencias que lo acompañaban, seguía siendo Paya. Su rostro era una máscara perfecta e impasible. Era tan familiar que Amat sintió dolor. Estoy en casa, dijo. Paya le soltó la barbilla. Sus manos le acariciaron el rostro. Creí que habías perdido, dijo. Solo su nueva brujería delataba las turbulentas aguas negras que bullían en su alma. La emoción la invadía con fuerza, cruda y desconocida, irreconocible, extraña, aterradora. Lo soy, dijo. ¿Por qué has regresado? Busco su juicio, repitió. Frunció el ceño. Era la primera grieta en su máscara, y lo revelaba todo. Sabía que estaba vivo desde hacía tiempo, probablemente no más de unas pocas semanas. Sin embargo, verlo en persona, Amat le tomó la mano. Sé lo que hay que hacer. Las largas uñas de Paya tejían una intrincada sinfonía. Curso del señor. Amat aceptó el curso de Siré. Siéntate, dijo Paya, señalando uno de los divanes frente a la chimenea.
Amat obedeció. Al alzar la vista, vio que un esqueleto yacía sobre él, ataviado con vestimentas sagradas. Una túnica barroca de piel sintética bordada, una corona dorada con fragmentos de piedras del alma y una túnica de marta cibelina con ribete de encaje de platino. Un halo de agujas de ébano rodeaba el cráneo, transformando el hueso en un diamante invencible e inmortal. Sus cuencas oculares estaban vacías, pero en su interior zumbaba un nido de circuitos sagrados. Nuestro señor sigue velando, dijo Paya. En su mano sostenía una pistola automática. Era antiquísima. Más antigua que el imperio, más antigua que la edad oscura de la tecnología. Quizás una de las primeras pistolas automáticas jamás forjadas por manos humanas. Amat la aceptó, sintió su peso. Cargó la corredera. Había una bala en la recámara. Solo una. Rompe escudos. Él sonrió. Tienes una sonrisa muy agradable, asesino, dijo Paya. Gracias, dijo Amat. Aguja de vigilancia. Estrella brillante. Estrella resplandeciente, regresó. Pensó en Yang. Eran sus últimos momentos, sus últimos pensamientos. Con egoísmo, pensó en Yang. Ella intercedería por él, y su sonrisa lo llevaría al lado del emperador. Se colocó la pistola automática bajo la barbilla y apretó el gatillo. Capítulo 115. El curso del padre, no lo haré. 628, acólito de la Ordo vindicaré hacer clic. ¿Hacer clic? Incertidumbre. Sensación. El mundo, la oficina del director Primus, la vida misma, volvieron a Amat con la fuerza de un huracán devastador. Clic. Inspeccionó la pistola automática. Le temblaban las manos. Estoy vivo. Estoy vivo. Estoy vivo. ¿Falló el arma? Instructor, director, Paya le tomó la mano. Curso del Siré. Amat exhaló. Cada terminación nerviosa se erizó de sensaciones. Sintió cómo se relajaban sus alvéolos, cómo cada molécula de aire caliente ascendía por su garganta y pasaba junto a sus labios. Su piel se estremeció ante la más mínima ráfaga de aire, la más leve ola de calor de la chimenea. Cada crepitar de los leños que ardían en su interior era como el estruendo ensordecedor de un cañón de batalla. Sintió cómo el calor se extendía por sus arterias, sintió cómo sus capilares se llenaban de sangre, sintió cómo su corazón latía con fuerza, como un potente ametrallador. Estoy vivo. Paya recuperó la pistola automática y extrajo el cartucho. Cielo del cazador, firmó. Un engaño. Dándole vueltas a la vaina entre los dedos, se la mostró a su antiguo alumno. No tenía la marca del fulminante. Un cartucho defectuoso. Un trozo inerte de metal, lastrado para dar la impresión de ser un cartucho de verdad. Amat no podía pensar. Su aura se agitaba en su interior como un río desbordado. Debería estar muerto. Quizás, admitió Paya. ¿Me perdonaste? La nueva directora vaciló, observándolo. Astrópata fallecido, firmó finalmente. La daga oculta. La corona de la paciencia. Curso del padre. La nueva información ha cambiado el rumbo de los acontecimientos. Aún puede ser útil para el templo. El templo ante todo. Mi veredicto ha sido emitido. Todavía puedo ser útil al templo. Amat inclinó la cabeza. Abrumado. Las palabras lo abandonaron. Todos sus pensamientos lo dejaron en paz. Concentraba cada gramo de esfuerzo en mantener la calma. Paya le sujetó la nuca con la mano. SHH, susurró. SHH, hijo mío. Mi asesino. Mi Amat. Oír su nombre no le sirvió de nada. Estaba perdido, embriagado, extasiado. Embriagado de felicidad y alivio. Es mi debilidad la que te hizo así, le susurró Paya. Una semilla de bondad infinita ha dado fruto podrido. Levántate. Él obedeció. Aquí la rota. La torre. Mis fracasos son míos. La daga oculta, insistió Paya. Enroscado supresor. La función engendra la forma. La corona de la paciencia, Amat regresó. Se hizo un silencio absoluto entre ellos. Hacía tanto tiempo que no veía a otro Vindicaré que había olvidado cómo interactuar con uno. Incluso los Eldar eran menos cautelosos. Ya fuera por su visión mágica o por simple familiaridad, los pensamientos de Paya se le abrían como nunca. 1.000.000 de preguntas la atormentaban. No lo había perdonado por bondad, pero el amor de su mentor tampoco se había extinguido. La furia ardía bajo la superficie. Por ahora, prescindiremos del argot de los esperados, dijo Paya. Porque lo que viene después no puede comunicarse dentro de sus formas sagradas. Carece del vocabulario necesario. Es sacrosanto. Tú no lo eres. Entendido, dijo Amat.
El sagrado argot no estaba diseñado para el diálogo humano. Su propósito era anular la comprensión, reducir el vocabulario a un nivel letal hasta que los únicos pensamientos que se pudieran expresar fueran los de un asesino. Y que estos se expresaran en silencio. Eres una bruja, dijo ella. Sí. Tal cosa es imposible. Cualquier psíquico potencial es excluido de los Vindicaré antes de convertirse en acólito. Solo los dioses oscuros pueden otorgar semejante maldición. Amat respiró hondo. Su destino estaba sellado. El santo viviente Yang Xiaolong lo hizo. Los ojos negros del director Primus se entrecerraron. Explícate. Él obedeció. Le contó todo, sin omitir nada. La corona de la paciencia. Todo sobre Lady Schne, sus 4 años de servicio a ella, Yang, su misión, su caída. El remanente. Los Eldar, la telaraña, la biblioteca negra. Su despertar, su aura, su relación. Caballos blancos. Paya escuchó. Después de que Amat terminó de contar su relato, ella permaneció en silencio un rato más. En verdad, dijo después de que transcurriera un minuto, mis instintos eran correctos. El argot es lamentablemente insuficiente. Curso de Siré, le recordó Amat. Todavía no es demasiado tarde para rectificar. Conocía las líneas generales, dijo Paya. Y con eso bastaba. Los detalles más sutiles, murmuró. No estaba segura de que te hubieras acostado con ella hasta que entraste en mi oficina. Sin embargo, remanente, negó con la cabeza. Yo, tuve una reacción similar, comentó Amat. Paya estaba sentada. Sus garras golpeaban contra el reposabrazos de metal pulido. Sin rastro de color ni luz, sus ojos no revelaban nada. El curso de Siré, dijo Amat. La pistola automática, entraste al templo voluntariamente, dijo Paya. Entregaste tus armas y te preparaste para el juicio. Cuando se te presentó la decisión final, no dudaste. Una sola infracción en ese proceso, un solo fallo, y te habría disparado con toda mi fuerza. La corona de la paciencia, ofreció Amat. No me hables con jerga, siseó Paya. Una pequeña fractura en su rostro. Era la vez que Amat la había visto más enfadada. Una gota de sudor le corría por la sien. La serenidad regresó. Se giró para mirarlo. Tu nuevo estatus complica las cosas. Tendré que decírselo, pensó. Amat apartó la sensación. No me atrevo a indagar, se ordenó. Esto es absurdo. Ridículo, dijo Paya. Casi desearía que te hubieras caído. Así habría una explicación para tu parloteo. Frunció el ceño. Ay, sigues siendo tan ingenuo como siempre. Jamás traicionaría la confianza del templo, dijo Amat. Nunca. Lo sé, asesino. Amat. Permanecieron en silencio un rato. Paya miraba fijamente el fuego. Las llamas se reflejaban a la perfección en sus brillantes ojos negros. Amat solo podía esperar. ¿En serio? Dijo finalmente, levantando las manos. ¿Una santa? De todas las cosas que he compartido, ¿eso es lo que te preocupa? Al menos es digerible, dijo Paya. Brujería. Remanente, Amat la miró. Las hojas del bosque eterno, los imponentes pasillos de la Academia Beacon volvieron a su mente, brillando con intensidad. Podría enseñártelo. Un silencio gélido. Se extendía entre ellos, y Amat no podía cruzar ese abismo. Cometí muchos errores durante tu entrenamiento, dijo Paya. Lo sabía. Tu éxito a pesar de eso me hizo reflexionar. Y ahora todo está deshecho. Señorita, preguntó Amat. Sonríes. Tus mejillas se enrojecen cada vez que hablas de la santa. Tu admiración por esas mujeres que te condenaron. Ella lo miró. Arrodíllate. Obedeció de inmediato. Estás desterrada del templo, dijo Paya. Del Vindicaré. Amat bajó la cabeza. Sus órdenes son mi credo, director Primus, dijo. Soy esquilado. Mis huesos no adornarán las catacumbas de la expresión perfecta. La jerga de los esperados permanecerá inmóvil a mi paso. Todo esto y más, dijo Paya. Pero recuerden la daga. Cierto. Aún tenía un uso. No podía comprender qué uso tenía en mente el templo, la instructora Paya, para una Vindicaré convertida en bruja, pero lo aceptaría de todas formas. Que aún le quedara algún servicio por realizar era un milagro del trono. Quiero presentarte a alguien, dijo Paya, poniéndose de pie. ¿El visitante? Preguntó Amat, señalando la botella de vino tirada sobre la mesa de centro. Correcto, dijo Paya. Asesino, te presento a Lady Malax. Amat se giró. Una asesina Callidus estaba frente a él, con las manos entrelazadas a la altura de la cintura. En posición de firmes.
vestía la piel sintética negra de su templo, aunque no portaba armas. Un largo chal de ébano bordado con hilo de metal precioso colgaba de su coronilla. 2 lentes rojas brillaban a la luz del fuego, el único rasgo visible de su máscara de espía que lo envolvía por completo. Inclinó la cabeza a modo de saludo. Él no había oído, sentido ni visto nada. Las habilidades de sigilo e infiltración del templo Callidus eran inigualables. Extremadamente impresionante. Es una de las principales agentes de los Callidus, dijo Paya, solo superada por su director. Lady Maddox inclinó la cabeza. Asesino, dijo. Su voz era uniforme y perfecta. Completamente inexpresiva, completamente ilegible. Señora, respondió Amat. Ahora le tocaba a él ser acosado por preguntas. ¿Por qué una Callidus? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué involucrarla en mi destierro? El templo Callidus, amado y siempre cambiante, tiene más experiencia en situaciones como la tuya, explicó Maddox. Amat se giró para mirar a Paya, que corría discretamente a través de un destello de argot. La muerte de los soles. Astrópata fallecido. Hoja pesada. Soy una bruja. ¿Qué ha oído? ¿Qué debería saber? La cámara se repitió, Paya regresó. Palabras de guía. Acaba de llegar. No digas nada. Ya veo, dijo Amat, mirando a Maddox. Nuestro templo requiere la formación de los cuerpos, explicó. La formación de las mentes. Incluso nuestros mejores métodos de acondicionamiento, perfeccionados durante miles de años, pueden fallar. ¿No les borras la memoria a tus asesinos? Preguntó Amat. Maddox sonrió, pero su máscara permaneció inmóvil. Su caso es curioso, según lo que me ha contado el director Primus Paya. ¿Puedo hacerle una recomendación? Preguntó. Puedes, dijo Paya. Había un matiz en su voz que Amat no pudo descifrar. Maddox, por supuesto, lo entendió perfectamente. Penitencia, declaró Maddox. Según tengo entendido, esta se parece bastante a este, nuevo y controvertido santo. Es cierto, dijo Paya. Y sería una lástima desperdiciar semejante conexión, concluyó Maddox. Alzó la vista hacia el venerado cadáver de Sire Vindicaré. Pero te dejo los detalles a ti. Se dio la vuelta y salió del despacho del director Primus. Mientras caminaba, las sombras parecían devorar su piel sintética, difuminando sus contornos, hasta que no quedó nada de ella. Aunque parezca extraña, dijo Paya, dice la verdad. El templo de Callidus tiene agentes más erráticos. Confío en su experiencia en este sentido. ¿Más errático que los Eversors? Preguntó Amat. Solo un poco, respondió Paya. Cerró los ojos para rezar. Los abrió. Tiene razón. Harás penitencia. Amat frunció el ceño. El curso del Señor. Ya habías decidido mi destino. Demasiado tiempo entre inquisidores, dijo Paya con pesar. Sígueme. Él obedeció. Al salir de su oficina, caminaron por los pasillos del templo Vindicaré. Palabras guía, indicó Paya. Cerradura y cerradura. Solo jerga. Aquila, Amat regresó. El templo era hermoso. Tras una década recorriendo sus pasillos, Amat supo que lo llevaba al santuario de la venganza prevaleciente. Estaba conectado con el vestíbulo principal, en los pisos superiores del templo. Pero las raíces del templo Vindicaré eran profundas. Instalaciones más secretas, como el genetorio bendito, se encontraban mucho más abajo. Atravesaban las colmenas de la Sagrada Terra, la piel de Antártica. ¿Por qué, entonces, se le permitía tanta libertad de movimiento a una de nuestras primas Callidus? Nada en Lady Maddox indicaba que no fuera digna de confianza, pero la idea le rondaba la cabeza. Ya no soy Vindicaré, se recordó. Ya no pertenezco al oficio Assassinorum. Solo queda Amat. El santuario los esperaba. La capilla y sala de oración del Vindicaré, era donde los esperados agudizaban su fe. Su odio. Al cruzar las humildes puertas, Amat lo contempló una vez más. 5 años no eran nada comparados con la grandiosa vida al servicio del imperio, pero aún así, Amat había sido una persona diferente la última vez que había visto este lugar. Tantas incontables horas allí, rezando, meditando. Fue aquí donde aprendió a pintar. Con sangre y ceniza de incienso. Situado en la cúspide del Exitus Manufactorum del templo, que se extendía 1 kilómetro por debajo de ellos, el santuario de la venganza prevaleciente era un nido de cables, tubos y centros de pensamiento entrelazados con estatuas, pilas de cráneos y bajorrelieves incrustados en la pared. Los braseros crepitaban con llamas negras y verdes, tan bajas que ensombrecían cada rasgo y faceta del santuario.
El aire vibraba con cánticos reverberantes. Uno de los pocos lugares del templo que rehuía el silencio. En su centro, sobre su altar elevado, se alzaba el osario de los aspirantes. Era colosal. Un pilar de fracasos servitorizados. Los acólitos que habían fallado en las etapas finales de su entrenamiento. Era una torre de huesos y servocráneos dorados. 1000 espinas entrelazadas formaban la estructura del cableado y el equipo de comunicación, y querubines los rodeaban con incensarios. Desde su interior, resonaba un cántico grave y gutural. 100.000 voces se superponían, susurrando unas a otras. Pequeñas ráfagas que se convertían en una tormenta constante. Leían del libro de la paciencia. Amat inclinó la cabeza en oración. En este lugar sagrado, Terra y Yan, Paya y su penitencia se desvanecieron. Fue solo por un instante. Hizo el signo del águila. 2780391. Paya lo observaba atentamente. Muerte de los soles, canto de la abadía. Ningún aliado del archienemigo podría resistir en ese lugar. A pesar de todo lo que él le había contado, a pesar de su decisión de encomendarle una última misión, aún persistían la duda y la incredulidad. Él no la culpaba. Aquila. La daga oculta. Aquila, el director Primus estuvo de acuerdo. La daga oculta. Enroscando el silenciador. Arrodillado ante el osario, Amat alzó la vista hacia su instructor. ¿Cómo puedo servir al templo Vindicaré? Amat, entonó Paya. Tienes la responsabilidad de restaurar el templo santísimo. Cada mural, cada fresco, cada retrato. Todo lo que un pincel pueda restaurar, lo devolverás a su máximo esplendor. También hay nuevas obras que deben crearse. Los milenios no han sido benévolos con el templo, y no somos un gremio de artistas. Le puso una mano en el hombro. Es el amanecer de un nuevo milenio y nuestro templo debe estar a la altura de la gloria venidera. El pecho de Amat latía con fuerza. Era una penitencia, pero también un inmenso honor. No podía creerlo. Al pensar en el templo, su memoria se iluminó con la inmensidad de las obras que albergaba. Era una tarea que le llevaría meses. Un año, tal vez. La intención no podía ser más clara. Yang tendría que enfrentarse a la Inquisición sin él. Le dolía, pero era justo. Era su penitencia. Estaba vivo. El templo aún lo necesitaba, y no iba a defraudar esa confianza. Tráeme la pintura, dijo Amat.